Después de que me negara a ir sola con mi gerente a un viaje de negocios romántico, él terminó mi contrato. Tu problema de actitud está afectando el lugar de trabajo, declaró él. Necesitamos empleados más cooperativos. Le agradecí la oportunidad y me fui sin discutir. Esa noche, simplemente llamé a su esposa. Necesitamos empleados más cooperativos. Mi nombre es Jenny. Tengo 34 años, y había sido coordinadora de proyectos en Redline Dynamics, en Seattle, durante 5 años. 5 años manejando presupuestos de clientes, gestionando plazos y manteniendo la boca cerrada cuando Gavin hacía sus comentarios. Él era mi gerente, y pensaba que eso le otorgaba ciertos privilegios. La empresa se estaba expandiendo a Las Vegas, nuevo territorio, nuevos clientes, nuevas oportunidades. Había estado esperando un ascenso, quizás ser líder de equipo en el proyecto. En cambio, Gavin me llamó a su oficina un martes por la mañana y me habló del viaje de negocios. Solo tú y yo, dijo, reclinándose en su silla. Tendremos que quedarnos a pasar la noche, estudiar el mercado, reunirnos con clientes potenciales. Él sonrió con esa sonrisa que había aprendido a odiar. Los hoteles están muy concurridos, sin embargo, es el presupuesto de la empresa, ya sabes. Tendremos que compartir habitación. Lo miré fijamente. 5 años de sus miradas persistentes, de sus comentarios sobre mi ropa, de sus excusas para pararse demasiado cerca durante las reuniones. Yo había redirigido cada conversación, mantenido todo profesional, diciéndome a mí misma que no valía la pena crear problemas. Pero esto era diferente. Eso no va a pasar, dije. Su sonrisa se desvaneció. Disculpa, dijo él. No, no voy a compartir habitación de hotel contigo. Él se inclinó hacia adelante, su voz bajó. Jenny, creo que estás malinterpretando la naturaleza de esta asignación. Esto es de negocios, nada más. Entonces podemos conseguir habitaciones separadas. El presupuesto no lo permite. Entonces no voy. Nos miramos fijamente a través de su escritorio. Pude verlo procesar esto, calculando su siguiente movimiento. En 5 años, nunca le había negado directamente nada. Había desviado, seguro, redirigido, pero nunca un rotundo no. Ya veo, dijo finalmente. Bueno, supongo que tendré que reconsiderar tu papel en este proyecto. Asentí y salí. Mis manos temblaban, pero mantuve mi rostro neutral. Regresé a mi escritorio e intenté concentrarme en los informes trimestrales, pero sabía lo que se avecinaba. Lo que pasa con hombres como Gavin, es que no manejan bien el rechazo. Especialmente no lo manejan cuando proviene de mujeres que ellos creen que poseen. Había trabajado para él el tiempo suficiente para saber que encontraría una manera de hacerme pagar por haberlo avergonzado. Simplemente no pensé que sucedería tan rápido. 2 días después, recibí la llamada de recursos humanos. Había comenzado en Redline Dynamics justo después de terminar la universidad, con una maestría en administración de empresas, préstamos estudiantiles hasta el cuello y desesperada por un sueldo fijo. La empresa manejaba la coordinación logística para empresas manufactureras en todo el noroeste del Pacífico. No era un trabajo glamoroso, pero era estable. Gavin me contrató personalmente. Él era el jefe de departamento en ese entonces, encantador durante el proceso de entrevista, me preguntó sobre mis metas profesionales, mi plan a 5 años, me hizo sentir que veía potencial en mí. Durante el primer año, todo fue profesional. En realidad, fue un buen jefe, me asignaba proyectos desafiantes, me respaldaba cuando los clientes se ponían difíciles. Los comentarios comenzaron gradualmente, cosas pequeñas. Te ves bien hoy, Jenny. Ese color realmente resalta tus ojos. Me decía a mí misma que eran charlas inofensivas de oficina. Mi padre siempre había dicho que las mujeres en los negocios necesitaban una piel dura. Para el 3er año, la situación había escalado. Él encontraba excusas para tocarme el hombro durante las reuniones, se paraba demasiado cerca al revisar documentos, preguntaba sobre mi vida amorosa, mis planes de fin de semana. Cuando me comprometí con mi novio David, la actitud de Gavin cambió. Se volvió frío, crítico. Mis evaluaciones de desempeño se vieron afectadas. El compromiso no duró.
David y yo rompimos después de 2 años, y de alguna manera Gavin se enteró antes de que se lo dijera a cualquiera en el trabajo. Su estado de ánimo mejoró drásticamente. Los cumplidos regresaron, las miradas persistentes. Comenzó a invitarme a almorzar, solo nosotros dos. Discusiones de negocios, las llamaba. Desarrollé estrategias. Nunca trabajaba tarde cuando él todavía estaba en la oficina. Siempre mantenía mi puerta abierta durante las reuniones individuales. Traía café de casa en lugar de usar la sala de descanso donde a él le gustaba acorralar a la gente. Creí que estaba manejando la situación. Mis compañeros de trabajo lo notaron, pero nadie dijo nada. Patricia, de contabilidad, me lanzaba miradas de simpatía durante las reuniones de personal. Jaque, de informática, se posicionaba entre Gavin y yo en los eventos de la empresa. Pero nadie hablaba de ello abiertamente. Así funcionan estas cosas en las empresas pequeñas. Todo el mundo lo sabe, pero nadie quiere ser quien hable. Debí haberlo denunciado hace años. Lo sabía. Pero necesitaba el trabajo, y Gavin era muy apreciado por la alta dirección. Él traía clientes, alcanzaba sus objetivos, jugaba al golf con el presidente de la empresa. Yo era reemplazable. Él no. La asignación de Las Vegas fue su movimiento más audaz hasta el momento. Sin testigos, sin compañeros de oficina. Solo él y yo en una habitación de hotel a 300 millas de casa. Cuando me negué, vi algo cambiar en su expresión. La máscara se deslizó por un segundo, y vi lo que realmente pensaba de mí. No una empleada. No una profesional. Solo algo que había esperado pacientemente adquirir. Había estado construyendo este momento durante meses, quizás años. Yo simplemente lo había forzado. Jueves por la mañana, 11:15 de la mañana, Sandra de Recursos Humanos llamó a mi extensión. Jenny, ¿podrías venir a la sala de conferencias B? Necesitamos discutir tu situación laboral. Se me encogió el estómago, pero mantuve mi voz firme. Enseguida voy. Guardé mi trabajo, tomé una libreta y bajé. Sandra me esperaba con Gavin y alguien que no reconocía, un hombre con un traje caro y un maletín. Por favor, siéntate, dijo Sandra. Su voz era cuidadosa, ensayada. Él es Robert Chen, de nuestro departamento legal. Me senté, mantuve las manos entrelazadas, mi expresión neutral. Jenny, continuó Sandra. Hemos recibido informes sobre conflictos interpersonales que afectan tu rendimiento laboral, específicamente problemas con el trabajo en equipo colaborativo y la capacidad de respuesta a las directivas de la gerencia. Miré a Gavin. Él estaba mirando sus manos, interpretando el papel del gerente reacio obligado a disciplinar a una empleada difícil. Ya veo, dije. ¿Podría ser más específica acerca de esos informes? El abogado abrió su maletín y sacó una carpeta. El señor Reed ha documentado varias instancias de insubordinación y comportamiento poco profesional. Negarse a asignaciones de trabajo. Desafiar decisiones de la gerencia. Crear un ambiente de trabajo hostil. Ambiente de trabajo hostil, repetí. Sí, dijo Sandra. Tomamos estos asuntos muy en serio. Después de una cuidadosa consideración, hemos decidido terminar tu empleo con efecto inmediato. Me quedé sentada un momento, procesando la información. 5 años de evaluaciones de desempeño impecables. 5 años cumpliendo plazos, manejando clientes difíciles, cubriendo a compañeros de trabajo. Y ahora yo era el problema. Tu problema de actitud está afectando el lugar de trabajo, dijo Gavin, finalmente levantando la vista. Necesitamos empleados que sean más cooperativos. Cooperativo. Ahí estaba. Entiendo, dije. ¿Puedo preguntar sobre la indemnización? El abogado deslizó un documento sobre la mesa. 2 semanas de sueldo, sujeto a la firma de este acuerdo de confidencialidad. Práctica estándar. Escaneé el documento, un lenguaje legal sobre no desprestigiar a la empresa, no discutir las circunstancias de mi despido, no emprender acciones legales. Querían mi silencio. Necesitaré revisar esto con mi propio abogado, dije. La mandíbula de Gavin se tensó. Ese es tu derecho, por supuesto, pero la oferta expira al cierre de actividades de hoy. Asentí, me puse de pie y le di la mano a Sandra.
Gracias por la oportunidad de trabajar aquí. He aprendido mucho. Regresé a mi escritorio, empaqué mis objetos personales en una caja de cartón y salí del edificio. No me despedí de nadie, no hice una escena. Simplemente salí con mi dignidad intacta. Pero, sentada en mi coche, en el aparcamiento, sentí algo que no había sentido en años. No derrota. No humillación. Claridad. Gavin pensó que había ganado, pensó que me había silenciado, que se había librado de una empleada problemática que no quería colaborar. No tenía ni idea de lo que realmente había hecho. Me había liberado de la necesidad de este trabajo, y eso lo cambió todo. Conduje a casa y me preparé un café. Luego me senté en la mesa de mi cocina y empecé a planificar. No firmé su acuerdo de confidencialidad. En su lugar, llamé a Lauren, la hermana de David, quien se había graduado de la Facultad de Derecho 2 años antes y trabajaba para un bufete en el centro. Ella aceptó reunirse conmigo para tomar un café el sábado por la mañana. Están tratando de comprar tu silencio, dijo ella, después de leer el documento. ¿2 semanas de indemnización por 5 años de empleo? Eso es insultante. ¿Cuáles son mis opciones? Podrías presentar una queja ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo. Acoso sexual, represalias, despido improcedente. Pero necesitarías documentación. ¿Tienes algo por escrito? Saqué mi teléfono y le mostré los mensajes de texto. 3 meses de comunicaciones de Gavin fuera del horario de oficina, invitaciones a cenar, comentarios sobre mi apariencia, sugerencias cada vez más audaces sobre oportunidades de ascenso. Las cejas de Lauren se arquearon. Esto es bueno. ¿Y el viaje a Las Vegas? ¿Algún registro de esa conversación? Lo grabé. Ella me miró fijamente. ¿Grabaste a tu jefe proponiéndote cosas? Empecé a grabar todas nuestras reuniones privadas después de que me acorralara en la sala de descanso el mes pasado. Tenía la sensación de que algo así podría pasar. Lauren se reclinó en su silla. Jenny, este es un caso sólido. Pero necesitas saber en qué te estás metiendo. Las demandas laborales pueden tardar años, y Redline Dynamics tiene dinero para buenos abogados. Pasé el fin de semana pensándolo. El lunes por la mañana, llamé a la EOC y presenté una queja formal. Programaron una entrevista para la semana siguiente. Fue entonces cuando Gavin cometió su mayor error. Martes por la tarde, sonó mi teléfono. Número desconocido. Jenny, soy Robert Chen de Redline Dynamics. Entiendo que ha estado en contacto con asesoría legal externa con respecto a su despido. Eso es correcto. Quiero ser muy claro sobre algo. El acuerdo de confidencialidad que usted se negó a firmar contenía importantes protecciones para ambas partes. Sin esas protecciones, es posible que nos veamos obligados a adoptar una postura más agresiva con respecto a la terminación de su empleo. ¿Qué significa eso, exactamente? Significa que tenemos documentación de problemas de rendimiento que se remontan a 2 años, plazos incumplidos, quejas de clientes, insubordinación. Si este asunto procede a litigio, nos veremos obligados a presentar pruebas de que su despido fue totalmente justificado y no tuvo nada que ver con ningún presunto acoso. Sentí que mi estómago se contraía. ¿Me está amenazando? Estoy explicándole las realidades legales de su situación. La oferta se mantiene hasta el final del día de hoy, 2 semanas de indemnización, confidencialidad mutua, una separación limpia. Después de hoy, cualquier discusión de acuerdo sería necesariamente menos favorable. Colgó antes de que pudiera responder. Llamé a Lauren inmediatamente. Están amenazando con fabricar problemas de rendimiento si no retiro la queja. Pueden intentarlo, dijo ella. Pero tienes 5 años de evaluaciones de desempeño, ¿verdad? ¿Un expediente impecable hasta este año? Gavin me dio 2 evaluaciones negativas después de que empecé a rechazar sus invitaciones. ¿Cuándo exactamente comenzaron esas evaluaciones negativas? Abrí mis archivos de correo electrónico. Marzo y junio, justo después de que le dije que no estaba interesada en cenar con él. Perfecto. Eso es manual de represalias. El momento por sí solo prueba tu caso. Pero cuando fui a mi correo electrónico a la mañana siguiente, algo andaba mal. Mi cuenta de trabajo había sido desactivada, lo cual era de esperar,
Pero mis correos personales de colegas habían desaparecido. Mensajes que había reenviado a mi cuenta personal, copias de seguridad de documentos, evaluaciones de desempeño que había guardado. Todo lo relacionado con Redline Dynamics había desaparecido. Llamé a mi proveedor de Internet. Hubo una solicitud legal para la eliminación de datos, me dijo el técnico. Orden judicial. Tuvimos que cumplir. ¿Qué orden judicial? Necesitaría contactar a la parte solicitante para obtener detalles. Llamé a Lauren, en pánico. Lo borraron todo. Todas mis pruebas. Eso no es posible. No se pueden simplemente borrar los correos personales de alguien. Lo hicieron. De alguna manera, lo hicieron. Lauren permaneció en silencio durante un largo momento. Jenny, ¿con quién estamos tratando exactamente aquí? ¿Qué tan grande es esta empresa? Busqué la estructura corporativa de Redline Dynamics en línea. Lo que encontré me heló la sangre. No era solo una empresa de logística. Era una subsidiaria de un contratista de defensa mucho más grande. Conexiones gubernamentales. Contratos militares. El tipo de empresa que probablemente tenía abogados que sabían exactamente cómo hacer desaparecer los problemas. Pasé 3 días en mi apartamento, sintiéndome derrotada. Todas las vías parecían bloqueadas. Mis pruebas se habían ido. Mi queja a la EOC parecía débil sin documentación, y los abogados de Redline habían dejado claro que lucharían sucio. Pero el miércoles por la tarde, algo inesperado sucedió. Sonó mi timbre. Patricia, de contabilidad, estaba en mi puerta, con aspecto nervioso. Espero que no te importe que venga, dijo ella. Conseguí tu dirección del directorio de empleados antes de que lo actualizaran. La invité a pasar, preparé café y esperé a que hablara. Escuché lo que pasó, dijo finalmente. Lo del viaje a Las Vegas. Lo de tu despido. Quería que supieras, no eres la primera. Mi taza de café se detuvo a medio camino de mis labios. ¿Qué quieres decir? Hace 3 años, hubo otra mujer, Kelly Morrison. Trabajaba en relaciones con clientes. Le pasó lo mismo. Gavin le hizo insinuaciones, ella se negó, y de repente fue despedida por problemas de rendimiento. ¿Qué le pasó a ella? Ella trató de luchar. Presentó quejas, contrató a un abogado. La compañía la enterró en mociones legales hasta que se quedó sin dinero. Finalmente aceptó un acuerdo solo para que se detuviera. Patricia metió la mano en su bolso y sacó una memoria USB. Pero ella guardó copias de todo. Cada correo electrónico, cada evaluación de desempeño, cada interacción con Gavin. Cuando se enteró a través de amigos comunes de lo que te pasó, quiso que tuvieras esto. Miré la memoria USB. ¿Por qué no usó esto durante su propio caso? Lo intentó. Pero su abogado dijo que no era suficiente sin otros testigos. La palabra de una mujer contra un jefe de departamento. Pero 2 mujeres, eso es un patrón. Patricia se inclinó hacia adelante. Hay algo más. Yo también he estado guardando registros. Cada vez que he visto a Gavin comportarse de manera inapropiada. Cada conversación que he escuchado. Nunca supe qué hacer con la información, pero no podía simplemente ignorar lo que estaba sucediendo. Me entregó una carpeta de Manila. 5 años de documentación. Fechas, horas, testigos. Sabía que alguien eventualmente tendría el coraje de hablar. Abrí la carpeta y encontré páginas de notas manuscritas, relatos detallados del comportamiento de Gavin hacia las empleadas, las veces que había hecho comentarios inapropiados durante las reuniones, las ocasiones en que había tomado represalias contra las mujeres que rechazaban sus insinuaciones. Patricia, ¿por qué estás haciendo esto? Ella permaneció en silencio por un momento. Porque tengo una hija. Tiene 22 años, acaba de empezar su carrera. No quiero que pase por lo que tú y Kelly pasaron. Lo que yo pasé cuando era más joven. Gavin te acosó a ti también. Otra época, otra empresa. Pero la misma historia. Yo era joven, necesitaba el trabajo, no podía permitirme luchar. Me he arrepentido de mi silencio todos los días durante 20 años. Esa noche, llamé a Kelly Morrison.
Patricia me había dado su número. Me preguntaba si alguien se pondría en contacto eventualmente, dijo Kelly. Cuando me enteré de que Gavin todavía estaba allí, todavía en la gerencia, supe que era solo cuestión de tiempo antes de que lo intentara de nuevo. ¿Me ayudarás? He estado esperando que alguien me lo pidiera. Mi acuerdo incluía una cláusula de confidencialidad, pero solo se aplica a mi propio caso. Si presentas una nueva queja y me llaman como testigo, puedo testificar sobre patrones de comportamiento. ¿Qué hay de las represalias? Kelly se rió, pero no había humor en ello. Ya destruyeron mi carrera una vez. ¿Qué más pueden hacerme? A la mañana siguiente, llamé a Lauren con las nuevas pruebas. Esta vez, su voz era diferente, segura. Esto lo cambia todo, dijo. Múltiples víctimas. Patrones documentados. Represalias. Pueden borrar tus correos electrónicos, pero no pueden hacer desaparecer a los testigos. ¿Cuál es nuestro siguiente movimiento? Presentaremos una queja enmendada, y lo haremos público. Lauren me presentó a la socia principal de su firma, una mujer llamada Margaret Walsh, que se especializaba en derecho laboral. Margaret tenía el pelo plateado y acero en la voz, el tipo de abogada a la que las corporaciones realmente temían. He visto compañías como Redline antes, me dijo durante nuestra primera reunión. Contratistas de defensa con conexiones gubernamentales. Creen que son intocables. Pero la ley de acoso sexual no se preocupa por tu autorización de seguridad. Desarrollamos una estrategia. Primero, presentar una queja enmendada ante la EOC con las pruebas de Kelly y Patricia. Segundo, contactar a los medios locales. Margaret tenía contactos en el Seattle Times que cubrían temas laborales. Tercero, identificar otras posibles víctimas a través de redes sociales y profesionales. La clave es el impulso, explicó Margaret. Una vez que se publique la primera historia, otras mujeres se presentarán. Siempre lo hacen. Pero necesitábamos movernos con cuidado. Redline ya había demostrado su disposición a jugar sucio, y no podíamos permitirnos darles munición. Pasé la semana siguiente contactando a ex empleados de Redline a través de LinkedIn, con mensajes cuidadosamente redactados, preguntando sobre sus experiencias con la gerencia, si estarían dispuestas a compartir sus historias de forma confidencial. Las respuestas fueron reveladoras. 7 mujeres, a lo largo de 6 años, habían abandonado la empresa en circunstancias que involucraban a Gavin. No todos fueron casos de acoso, pero varios implicaron represalias por rechazar sus avances o reportar su comportamiento. Una mujer, Jessica Chen, había sido despedida después de quejarse de Gavin a recursos humanos. Otra, Stephanie Brooks, había sido degradada y finalmente forzada a irse después de negarse a asistir a cenas con clientes donde Gavin hacía constantemente comentarios inapropiados. Lo más revelador fue la respuesta de Sarah Williams, quien había trabajado como asistente de Gavin durante 2 años. Nunca presentó quejas porque necesitaba el trabajo para mantener a su madre discapacitada, pero documentó todo en un diario personal. Llevé registros detallados porque sabía que algún día alguien necesitaría pruebas, escribió. Simplemente no tenía la estabilidad financiera para ser esa persona yo misma. Para el viernes, teníamos declaraciones de 9 mujeres, abarcando 6 años. Margaret presentó la queja enmendada el lunes por la mañana. El martes, el Seattle Times publicó su investigación. El titular decía, contratista de defensa enfrenta múltiples alegaciones de acoso. La historia exponía el patrón de comportamiento, las respuestas de la compañía y las implicaciones más amplias para la cultura laboral en la industria de defensa. El precio de las acciones de Redline cayó un 12% al cierre del mercado. El miércoles por la mañana, sonó mi teléfono. Robert Chen de nuevo. Señorita Whitmore, creo que hemos sido precipitados en nuestras comunicaciones anteriores. Mi cliente está preparado para discutir un acuerdo razonable que aborde sus inquietudes. ¿Qué tipo de acuerdo? Compensación salarial completa durante 12 meses, referencias positivas y una contribución a una organización de defensa de los derechos de la mujer en el lugar de trabajo de su elección, a cambio de términos de confidencialidad estándar. ¿Qué hay de las otras mujeres? Eso tendría que discutirse por separado. Colgué y llamé a Margaret. Están tratando de aislarme del grupo. Clásico divide y vencerás. Quieren silenciarte antes de que más mujeres se presenten.
¿Cuántas llamadas has recibido de periodistas? 15 desde ayer. Bien. La presión está funcionando. No concedas ninguna entrevista todavía, pero hazles saber que estás representada por un abogado y considerando todas las opciones. El jueves trajo otra novedad. El Departamento de Defensa anunció que estaba revisando los contratos gubernamentales de Redline a la luz de las acusaciones de acoso. Para una empresa que obtenía el 60% de sus ingresos de contratos federales, esto era devastador. El viernes por la tarde, Margaret llamó con noticias. La junta directiva de Redline celebró una reunión de emergencia. Gavin Reed ha sido despedido, con efecto inmediato. También han acordado establecer un fondo de $10 millones para la prevención del acoso laboral y la compensación a las víctimas. ¿Qué hay de las otras mujeres? A todas se les ofrecerán acuerdos basados en sus circunstancias individuales, y la compañía ha acordado una supervisión independiente de sus prácticas de recursos humanos durante los próximos 5 años. Me senté en mi cocina, mirando por la ventana. 2 semanas antes, me habían despedido por negarme a compartir una habitación de hotel con mi jefe. Ahora él era quien estaba sin trabajo. Pero aún quedaba una llamada que necesitaba hacer. Sábado por la tarde, 7:30 de la tarde. Me senté en la mesa de mi cocina con una copa de vino y mi teléfono. Había estado pensando en esta llamada durante semanas. No porque quisiera venganza, exactamente, sino porque había alguien que merecía saber la verdad. Cynthia Reed respondió al tercer timbre. Hola. Señora Reed, soy Jenny Whitmore. Solía trabajar para su esposo en Redline Dynamics. Silencio. Entonces me enteré de las noticias, dijo ella. Me lo imagino. Llamo porque pensé que debería saber que esto no fue solo por trabajo. El acoso no fue solo una mala conducta profesional. ¿Qué quieres decir? Tomé aire. Él me dijo varias veces que su matrimonio estaba terminando, que planeaba dejarte. Dijo que no lo entendías, que se habían distanciado. Usó eso como justificación para perseguir a otras mujeres. Más silencio. Les ha estado diciendo a las mujeres durante años que su matrimonio estaba prácticamente terminado, que solo estaba esperando el momento adecuado para solicitar el divorcio. Creí que debería saber eso. ¿Cuántas mujeres? Al menos 9 que hemos documentado. Probablemente más. Cynthia permaneció en silencio durante mucho tiempo. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente, más dura. Gracias por llamar. Necesito preguntarte algo. ¿Tienes alguna prueba de que él discutiera nuestro matrimonio contigo o con las otras mujeres? Mensajes de texto, grabaciones de voz, y varias de las otras mujeres recibieron comunicaciones similares. ¿Estarías dispuesta a compartir eso con mi abogado? Por supuesto. Bien. Porque presenté una solicitud de separación esta mañana, y ahora voy a solicitar el divorcio por adulterio y abuso emocional. 3 meses después, comencé mi nuevo trabajo en Braidrest Analytics, una firma de consultoría de tamaño mediano en el centro de Seattle. Mejor salario, mejores beneficios y una directora ejecutiva que me había reclutado específicamente después de leer sobre el caso Redline. El dinero del acuerdo me permitió tomarme mi tiempo para encontrar el puesto adecuado. Había rechazado varias ofertas de empresas más grandes que se parecían demasiado a mi antiguo trabajo. Quería algo diferente, un lugar donde pudiera reconstruir mi carrera en mis propios términos. El divorcio de Gavin se finalizó en febrero. Cynthia obtuvo la casa, la mitad de su fondo de jubilación y la custodia total de su hija adolescente. Las grabaciones que proporcioné ayudaron a establecer un patrón de engaño y manipulación emocional que se extendía mucho más allá de su comportamiento en el lugar de trabajo. Él se mudó a Phoenix y consiguió un trabajo en una pequeña empresa de construcción. Sin responsabilidades de gestión. Sin subordinadas. Su nuevo empleador había hecho su tarea. Kelly Morrison me contactó el mes pasado para decirme que había sido contratada por una organización sin fines de lucro que aboga por las víctimas de acoso laboral. Estaba usando el dinero de su acuerdo para financiar su programa de asistencia legal. Patricia fue ascendida a gerente de contabilidad en Redline, después de la partida de Gavin. La nueva jefa de departamento era una mujer que había sido contratada específicamente para reconstruir la cultura de la empresa. Conservé la memoria USB que Patricia me había dado.
A veces la miraba y recordaba lo sola que me sentí aquella mañana de martes, cuando Recursos Humanos me llamó. Había pensado que luchaba sola contra todo un sistema, diseñado para proteger a hombres como Gavin. Pero no estaba sola. Ninguna de nosotras lo estaba. Las mujeres que me precedieron habían estado documentando, grabando y esperando que alguien diera el primer paso. Cuando finalmente hablé, estaban listas. A veces la justicia tarda, pero vale la pena esperar.